Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Incertidumbre por salida de la picota de Jesús Santrich. Director de la cárcel no firma la orden de libertad. Procurador confía que apelación por no extradición de Santrich sea aceptada en la JEP. Gobierno de Estados Unidos dice que recurso de apelación es urgente y necesario. Presidente Duque habla con exmandatarios y busca acuerdos para reformas. Primera renuncia en el gabinete Duque. Así fue la salida de la exministra de Justicia, Gloria María Borrero. ¿Quién es la nueva ministra de Justicia? Por decisión del Consejo de Estado, Antanas Mockus regresa al Senado. Santofimio pierde el beneficio de casa por cárcel y regresa a la cárcel La Picota. Vía Llano completa 4 días cerrada. Paso ha sido intermitente. Pacientes denuncian que Medimás no entrega medicamentos y suspendió quimioterapias. Así fue la toma de la Embajada de Venezuela en Washington. Y en deportes, con victorias a domicilio en Medellín y Palma Seca, Tolima y Junior comandan el grupo B de los cuadrangulares semifinales. La legendaria banda de rock The Rolling Stones reactiva su gira internacional y celebra esta decisión con mucha música. Al final de la emisión les tengo todos los detalles desde el Teatro Faenza, en donde se realizó la 3ª edición de Artbox Fin de Semana aquí en Bogotá. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Más de 12 horas lleva esperando el exguerrillero Jesús Santrich que el director de la cárcel La Picota firme la boleta de libertad. Esta noche se registraron algunas protestas de los internos. Daniela Morales sigue en la cárcel La Picota. Daniela, ¿cuál es la situación? Inés María, buenas noches. Continuamos a esta hora aquí en el sur de Bogotá, en la cárcel La Picota, a la espera de que Jesús Santrich recobre hoy mismo su libertad. A esta hora estamos con el abogado Gustavo Gallardo. Abogado, bienvenido a CMI La Noticia y cuéntenos, por favor, qué se sabe a esta hora de la noche sobre la liberación de Jesús Santrich. Bueno, estamos esperando que culmine una reunión de autoridades carcelarias y penitenciarias en la dirección de aquí de La Picota y procedan a liberar de manera material a Jesús Santrich. Liberación que estamos esperando ya hace mucho más de 30 horas. ¿Es posible que salga hoy de la cárcel? Lo que nos han dicho de manera informal es que saldrá el día de hoy. Muchas gracias. Pues mientras se toma la decisión si saldrá hoy o no de la cárcel, en la siguiente nota les hacemos un resumen de lo que ha ocurrido. A las 6 de la mañana llegaron simpatizantes de Jesús Santrich a la cárcel La Picota en Bogotá a exigir su liberación inmediata. Integrantes del partido FARC arremetieron contra el fiscal general y piden garantías. Tuvo una cortina de humo perfecta para hacer algo que tenía que hacer, pero no en virtud a la libertad del camarada Santrich, sino en virtud a Odebrecht y otro poco de montones de corrupciones que ha cometido. Conforme fueron pasando las horas, los abogados de Jesús Santrich anunciaron que interpusieron un habeas corpus ante el Tribunal de Bogotá, pues los términos, según ellos, para su liberación ya se cumplieron. Porque ya han pasado más de 30 horas de haberse ordenado la libertad inmediata para que el señor Santrich pueda salir en libertad y concurrir a posicionarse ante el Congreso de la República por una parte. Benedicto González, quien ocupa hoy la curul de Santrich en la Cámara, reveló que ya se iniciaron los trámites para que una vez Seusis Pausias Hernández sea dejado en libertad, asuma como representante a la Cámara. Santrich podrá disfrutar de sus derechos políticos, en ese caso tomar posesión de la Cámara de Representantes. Hoy fuimos precisamente a visitar la Secretaría General de la Cámara, hablamos con el doctor Mantilla y adelantamos algunas de las cosas. Santrich se presentará inmediatamente a la Secretaría General de la Cámara de Representantes. Los excombatientes que están privados de la libertad en la cárcel La Picota entraron en desobediencia hasta que liberen a Jesús Santrich. El procurador general también se pronunció en las últimas horas sobre esta decisión que es inminente sobre la liberación de Jesús Santrich. Se va a surtir una segunda instancia, se va a surtir una apelación ante la JEP y estamos muy optimistas en el sentido de que aquí puede haber
una nueva decisión, un poco que se compadezca con los argumentos jurídicos que en su momento presentó la Procuraduría y que tienen que ver con la necesidad de defender la extradición como una herramienta muy importante de cooperación internacional. Pues bien, la última información que tenemos a esta hora de la noche aquí en la cárcel La Picota es que el director de la cárcel habría firmado esta boleta de libertad para que Jesús Santrich recobre su libertad. Estamos pendientes de lo que suceda en los próximos minutos. Daniela Morales en CMI La Noticia. El gobierno de Estados Unidos consideró que una apelación al fallo de la JEP sobre Jesús Santrich es esencial y urgente. En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá sentó la posición oficial del gobierno Trump sobre la decisión de la JEP de decirle no a la extradición de Jesús Santrich e instó a apelar la decisión. La embajada aseguró que el gobierno de Estados Unidos ha cumplido con todo lo requerido, considerando como lamentable esta decisión, ya que Estados Unidos cumplió con los requisitos de extradición establecidos con Colombia. Ni cooperación judicial ni convenios de extradición se verán afectados por la decisión a favor de Jesús Santrich, afirma el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la decisión de no extraditar a Jesús Santrich no es el final de la extradición. Ni la cooperación judicial internacional ni la extradición se acaban de un día para otro, como tampoco el sistema judicial colapsa por decisiones particulares de algunos jueces. La Corte Suprema de Justicia está lista para darle trámite a la elección del nuevo fiscal general de la Nación. Cumpliremos el deber de pedir la terna al señor presidente de la República, de aceptarle la renuncia en la próxima sala plena, si así bien lo tienen los magistrados que votan, y de empezar el nombramiento de un nuevo fiscal, porque la democracia tiene que seguir adelante. Juez, Estado y comunidad es el tema que se trata en el cuarto encuentro de justicia que se realiza en Yarumal, norte de Antioquia. Ante la polémica decisión de la JEP de otorgarle el beneficio de no extradición de Santrich, el presidente Iván Duque inició contactos con jefes de los partidos políticos para buscar un gran acuerdo frente a la reforma de la justicia y la lucha contra el narcotráfico. Ante la decisión de la JEP de no autorizar la extradición de alias Jesús Santrich, el gobierno comenzó a desplegar sus recursos jurídicos y políticos para revertir la decisión y lograr un acuerdo para una gran reforma a la justicia. El presidente Duque dialogó hoy telefónicamente con los jefes de los partidos políticos: Álvaro Uribe del Centro Democrático, Omar Yepes del Partido Conservador, Germán Vargas Lleras de Cambio Radical, Aurelio Iragorri de la U, César Gaviria del Liberalismo y Andrés Pastrana del Conservatismo. Por ahora, el gobierno descarta la Asamblea Constituyente como herramienta para alcanzar estas reformas. Hay que considerar los distintos escenarios, pero sí les quiero decir, el gobierno no ha pensado en el escenario de la constituyente. El gobierno utilizará todos los recursos jurídicos para controvertir la decisión de la JEP en favor de la no extradición de alias Santrich. El gobierno es perfectamente consciente de que esta decisión realmente es una bofetada para el país. La vicepresidenta Ramírez aseguró que el gobierno espera que los partidos políticos acepten su propuesta de un gran acuerdo nacional para impedir que el país tenga que cohabitar con el narcotráfico. El expresidente de la República, Ernesto Samper, hizo una cerrada defensa de la Justicia Especial para la Paz, JEP, y convocó al uribismo y al presidente Duque a respetar sus fallos y a comprenderla. Con la experiencia que le da haber gobernado Colombia en uno de los momentos históricos más convulsionados del país, como lo fue el proceso 8000, el expresidente Ernesto Samper respaldó las actuaciones de la JEP. Sienten que la JEP es una enemiga y no lo es. Todo este episodio lamentable que vivimos en las últimas semanas de la interferencia indebida con el retiro de las visas a los magistrados para intimidarlos, de las mismas objeciones a una ley inobjetable porque era una decisión de la Corte Constitucional. Dice que en este momento hay que calmar la cabeza y hay que enfriar los ánimos para no desinstitucionalizar al país. Si en este momento los bomberos se ponen a regar gasolina, pues allí sí se va a hacer una crisis institucional. Pero entonces, ¿qué hacer con la JEP? Respaldarla, acompañarla, entenderla, está cumpliendo su función. Convocó el exmandatario al presidente Duque y al partido de gobierno a atemperar los ánimos y a entender que en La Habana lo que se hizo fue un acuerdo de paz y no de impunidad. Primera renuncia en el gabinete Duque. Después de 8 meses se renunció la ministra de Justicia, Gloria María Borrero. En su reemplazo llegará la ex magistrada Margarita Cabello. Durante un evento en Medellín, el jefe de Estado confirmó la renuncia de la ministra Gloria María Borrero. Quiero
agradecerle su trabajo, su patriotismo, su excelente cooperación con los colegas del gobierno. La ministra Borrero aseguró que su salida es una decisión personal. No tiene nada que ver con la renuncia del fiscal, no tiene nada que ver con lo de Santrich. Es una conversación normal que tiene el presidente con sus ministros y él me aceptó una renuncia por una petición mía. Y dijo estar satisfecha con lo alcanzado hasta el momento. Se deja una senda trazada de lo que debe ser realmente la justicia dentro del componente de legalidad del plan de desarrollo. La ministra será reemplazada por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello Blanco. Una mujer que tiene una larga trayectoria en la rama judicial. Durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, Margarita Cabello fue ternada para fiscal general de la Nación y el año pasado su nombre volvió a sonar cuando el jefe de Estado, Iván Duque, la incluyó en la lista para fiscal ad hoc. Actualmente hace parte de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. El senador Antanas Mockus podrá regresar al Congreso luego de que el Consejo de Estado le concediera una medida cautelar contra el fallo de la sección quinta del mismo tribunal que le quitó su curul. La sección primera del Consejo de Estado encontró que existen dos fallos contradictorios, a favor y en contra de Mockus, lo cual podría violar su derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Mientras se resuelve la tutela de fondo, el senador del Partido Verde podrá recuperar su curul. La Fiscalía solicitó circular azul a la Interpol para ubicar al excontratista de la Alcaldía de Bogotá, Juan Carlos Montes. El ingeniero tendrá que responder por las presuntas irregularidades que rodearon un contrato por más de 19.000 millones de pesos para la construcción de un parque. Montes aparece en un video con el senador Gustavo Petro entregándole varios fajos de billetes. Un juez revocó el beneficio de casa por cárcel concedido al exministro Alberto Santofimio Botero, quien enfrenta una condena de 24 años por el crimen de Luis Carlos Galán. Santofimio será trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá luego de que un juez estableciera que el exfuncionario incumplió su compromiso de reparar a las víctimas. La Fiscalía le imputará cargos a Alfredo Betín, exfiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. El exfuncionario es señalado de tener vínculos con el exfiscal Luis Gustavo Moreno y con el exmagistrado Francisco Ricaurte. De acuerdo con la investigación, Betín habría entorpecido una investigación contra el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. 4 días completa cerrada la vía al llano. Las lluvias que no cesan en la región generaron nuevamente caída de lodo y piedras, por lo que se suspendió el paso alterno. Los vehículos continuarán represados hasta que las condiciones climáticas y de seguridad permitan reanudar los trabajos de remoción y habilitar la vía. Las pérdidas de los transportadores de carga ya superan los 2.300 millones de pesos. En Corabastos, varios alimentos como la yuca y el plátano han presentado escasez y variación de precios. Un susto vivieron los habitantes de Fundación en Magdalena cuando una obra en construcción se desplomó, dejando 7 personas heridas. La emergencia fue atendida de inmediato por los organismos de socorro, quienes trasladaron a los heridos hasta los centros médicos de la población. Se desconocen las causas del desplome de la estructura y las autoridades investigan si la documentación y permisos de la obra están en regla. En el lugar se levantaba un edificio para un almacén. Se complica la situación en Medimas. La Asociación de Pacientes de Alto Costo denunció que la EPS dejó de atender quimioterapias, cirugías de alta complejidad y a pacientes con accidente cerebrovascular. Al día están conociéndose 5 quejas por negativa de atención. Según la Asociación de Pacientes de Alto Costo, es grave la situación de Medimas, donde se ha dejado de suministrar medicamentos. Tampoco se están atendiendo quimioterapias, cirugías ni a pacientes con accidente cerebrovascular. Nos está llegando quejas desde las mismas quimioterapias, desde las mismas cirugías generales, de las apendicitis, de accidente cerebrovascular. O sea, en este momento está llegando absolutamente de cualquier tipo de patología. Precisamente hoy, la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, le giró a Medimas 41.000 millones de pesos para 34 hospitales y clínicas que atienden a sus afiliados y cuyo pago estaba frenado por la Supersalud hasta que se verificara que los servicios facturados efectivamente fueron prestados. ¿Debe qué peces? Medimas no. Le dicen es que no hay camas y con eso se lo sacan. Pero no es que no haya camas, es que no les pagan. Entonces no los reciben. La revocatoria de Medimas está en estudio en el Consejo de Estado, que antes de 15 días deberá confirmar o tumbar el fallo del Tribunal de Cundinamarca, en el que se ordenó el cierre de la EPS y la redistribución de los 3,5 millones de pacientes.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó un proyecto para adelantar una reforma a fondo al sistema migratorio norteamericano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inclinó su propuesta de política migratoria a favor de extranjeros estudiados y angloparlantes, en lugar de personas con familiares estadounidenses. To promote integration, assimilation, and national unity, future immigrants will be required to learn English and to pass a civics exam prior to admission. Según Donald Trump, la política actual deja a buenos candidatos por fuera. Random selection is contrary to American values and blocks out many qualified potential immigrants from around the world who have much to contribute. Según él, esta propuesta beneficiará a todos. Our proposal is pro-American, pro-immigrant and pro-worker. El mandatario agregó que si no se logra aprobar este proyecto, lo hará cuando sea reelegido. El gobierno venezolano prometió una respuesta recíproca a la irrupción que realizaron las autoridades estadounidenses en la Embajada de Venezuela en Washington, que terminó con el arresto de 4 activistas que se negaron a dejar la sede diplomática. Sobre un tema que el gobierno de Nicolás Maduro evalúa tomar respuestas recíprocas frente al desalojo de los últimos 4 activistas que se tomaron la embajada de Venezuela en Washington desde hace un mes para impedir que los representantes de Juan Guaidó en Estados Unidos tomaran el control de la sede diplomática. Los manifestantes fueron arrestados por la policía y la acción fue duramente cuestionada por Maduro, que la consideró un asalto criminal y una violación flagrante a la Convención de Viena. Horas antes, Guaidó anunció el indulto del comisario Iván Simonovi, el preso político más antiguo y emblemático de la revolución bolivariana, arrestado desde 2004 por su vinculación no probada en el golpe de Estado contra Hugo Chávez y quien pagaba una pena de 30 años en su residencia custodiada por miembros del SEBIN, el mismo órgano de inteligencia que permitió la fuga de Leopoldo López. La liberación coincide con la presencia confirmada de delegaciones del gobierno y la oposición en Noruega, para un eventual diálogo que solo iniciaría si es para negociar la salida de Maduro, según advirtió Guaidó. CMI Última Emisión. No se pierda la gran producción Todo por mi hija, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Solo por el Canal 1.